Cordial saludo para todas y todos. Bienvenidos a nuestro nuevo encuentro en el curso Higiene y Manipulación de Alimentos. En el día de hoy hablaremos de enfermedades transmitidas por alimentos, que más comúnmente conocemos como ETAs. ¿Qué es una enfermedad transmitida por alimentos? Es aquella que puede generarse a partir de un alimento o de agua contaminada y puede ocasionar una infección o puede ocasionar una intoxicación. Son llamadas así enfermedades transmitidas por alimentos porque el alimento es el vehículo transmisor de los microorganismos que generan sustancias tóxicas que van a afectar nuestra salud. ¿Qué se entiende por un alimento contaminado? Pues un alimento contaminado es aquel que contiene microorganismos, como ya lo vimos en nuestra segunda clase, bacterias, hongos, virus, parásitos, que producen toxinas y que contaminan el alimento y nos pueden transmitir enfermedades. Pero, ¿cuáles son los grupos más vulnerables a estas enfermedades transmitidas por alimentos? Entonces, son los niños, las mujeres embarazadas y las personas de la tercera edad. No quiere decir que las demás personas no vayan a estar en riesgo, sino que estos tres grupos son más vulnerables, pues las consecuencias de una intoxicación puede traer efectos más graves que si le da a una persona que esté fuera de este grupo. ¿Cómo se presentan esas enfermedades transmitidas por alimentos? Se presentan como casos, y hablamos de casos cuando un individuo presenta un síntoma de enfermedad transmitida por alimentos al haber ingerido un alimento. O sea, uno solito, uno se intoxicó. Brote cuando dos o más personas presentan un cuadro clínico de enfermedad transmitida por alimentos después de ingerir un alimento o agua del mismo origen. Es decir, estábamos en una reunión, en la reunión nos dieron unos refrigerios y producto de eso, pues ya hay dos o tres personas que están presentando, por ejemplo, vómito, diarrea. Entonces ahí ya estamos hablando de un brote. Pero si es uno solito, entonces hablamos de casos. ¿Qué enfermedades, cuáles son esas enfermedades transmitidas por alimentos? Tenemos el envenenamiento, que es cuando ocurre por sustancias químicas, o sea, con ingerir sustancias químicas. Yo les comenté en otra clase que en algún momento hubo en las noticias un caso de una señora que por accidente colocó en la comida un veneno por accidente, aclaro, colocó en la comida un veneno y resultó envenenando las personas que comieron este producto, que fueron las de la casa. Entonces, en ese caso, cuando hablamos de consumo de sustancias químicas, se habla de envenenamiento. Cuando se produce una intoxicación por bacterias y esas bacterias generan unas toxinas, hablamos de una intoxicación. Más adelante les voy a mostrar cuáles bacterias generan toxinas y la toxina es un veneno que produce la bacteria y que se va a la sangre y entonces hablamos de una intoxicación. Hablamos de una infección cuando hay un consumo de microorganismos que afectan nuestra salud, pero no hay generación de veneno, entonces solamente es la presencia de los microorganismos que nos ocasionan malestar. Entonces, estamos hablando de una infección. Entonces, por ejemplo, el microorganismo que produce el cólera, que es la bacteria E. coli, que generalmente se transmite por la materia fecal. Vamos al sanitario y cuando salimos no nos lavamos las manos. Si fuimos al sanitario a sacar cosas de nuestro cuerpo, ¿para qué que las queremos en la comida? Entonces hay que lavarnos las manos después de usar el sanitario. Y hablamos de infestación cuando se habla de parásitos. Hay presencia de parásitos, entonces ahí se está hablando de infestación. ¿Listo? Ok. Entonces tenemos envenenamiento,
si hay sustancias químicas, intoxicación, si hay presencia de toxinas, infección, si simplemente es con microorganismos que afectan la salud, infestación, cuando ocurre con parásitos. ¿Qué síntomas se presentan? Primero, pues dolor de estómago, después viene el vómito y luego la diarrea. Ustedes saben, si hay vómito y diarrea, las personas se empiezan a deshidratar. Y si las personas se empiezan a deshidratar y no se cuidan, pues pueden terminar bastante mal esta situación. ¿Cómo se puede transmitir esta enfermedad? Una de las causas es nuestras manos. Cuando nosotros tenemos las manos sucias o como les acaba de decir, vamos al sanitario y no nos lavamos las manos. Entonces, ¿qué puede suceder? Entonces, miremos, primero la persona no se lava las manos, pero la persona con esas manos sucias va a manipular alimentos, elabora un producto y vamos a tener un producto contaminado que va a ser consumido por otra persona a la cual le puede ocasionar una eh, enfermedad transmitida por alimentos. Entonces, fíjense que en algo tan sencillo como es lavarnos las manos, vea la consecuencia que puede tener el no lavarnos las manos. Entonces, ustedes ya vieron en el video que les compartí de higienización, donde les dice que se deben lavar las manos al iniciar la jornada de trabajo, después de que manipulan sustancias sucias, cuando pasan las manos por la cabeza, cuando tosen, cuando estornudan, cuando salen del área de proceso, cuando van al sanitario. Ahí les estaban diciendo cuándo se deben lavar las manos. Recuerden ese video y ahí está, todo el tiempo le están recalcando cuándo se deben lavar las manos. Entonces, mucho cuidado con esto. También hay enfermedades transmitidas por alimentos a través de presencia de sustancias químicas, como por ejemplo vacunas. Entonces, cuando vacunan los animales, hay una norma que les dice a ellos que deben dejar pasar tantos días para poder, en el caso de mamíferos, ordeñar los animales o en el caso que se vayan a sacrificar, antes de sacrificarlos. Entonces, hay que cumplir con esa norma. También podemos tener presencia de químicos a través de los fungicidas, o sea, los químicos que agregan a algunos vegetales para que no crezcan hongos, o los pesticidas, que también son químicos que agregan a los alimentos para que no se vaya a contaminar con bichos, con animales. Entonces, hay que lavar muy bien todos los vegetales y también desinfectarlos. Recuerden que yo ya les decía cómo se lava y se desinfectan los vegetales. Entonces debemos tener siempre esa precaución de antes de consumir los vegetales o antes de procesarlos, debemos lavarlos y desinfectarlos. ¿Por qué? Porque una defectuosa preparación o cocción de los alimentos es una de las principales causas de la aparición de bacterias en cualquier plato de comida. Entonces, el plato, por ejemplo, si ustedes están preparando un producto y el plato queda la carne cruda, queda medio cocer el producto, entonces podemos generar ahí un foco de contaminación y por ende una enfermedad transmitida por alimentos. Entonces, ojo, ¿qué cosas no debemos hacer? 10 enemigos para un alimento sano. Enemigos, lo que no se debe hacer. El enfriamiento inadecuado de los alimentos. Entonces, que dejamos, nos quedó algo del almuerzo y lo dejamos ahí en la estufa toda la tarde y en la noche lo calentamos. Entonces, ojo, porque toda la tarde estuvo por fuera, estuvo a una temperatura ambiente y el producto se está descomponiendo y se está generando bacterias. La preparación con demasiada anticipación del consumo. Tenemos una fiesta y vamos a preparar un arroz con pollo y entonces dejamos el arroz, las verduras, el pollo cocido desde por la mañana porque pues, sobre el tiempo de la fiesta no vamos a ponernos a preparar. Y eso tranquilos que por ahí a las 6 de la tarde mezclamos todo y el arroz con pollo lo estamos finalmente sirviendo a medianoche. Entonces pilas porque ahí ya pasaron 5 o 6 horas y el producto estuvo fuera de refrigeración.
Entonces, ese producto puede estar contaminado. Después, cuando hay una intoxicación, ¿a quién le echamos la culpa? Al pollo. Y resulta que no es el pollo, es la mezcla de pollo más vegetales, más el arroz que se dejó por fuera. Entonces, ojo con eso. Un almacenamiento inadecuado. ¿Qué quiere decir? Recuerden que nosotros hablábamos de contaminación cruzada. Entonces, si yo pongo alimentos crudos con alimentos cocidos, pues voy a generar una contaminación cruzada en el almacenamiento. Conservación a temperatura ambiente, lo que les estaba diciendo ahorita, preparamos la comida y la dejamos por allá afuera, quién sabe cuánto tiempo, y después venimos y la consumimos, pues mientras estuvo afuera, las señoras bacterias estuvieron aprovechando que nosotros hayamos dejado la comida por fuera para poderla invadir y nosotros vamos a tener problemas de enfermedad transmitida por alimentos. Cocción insuficiente, ¿por qué? Porque le damos una temperatura inadecuada, entonces dejamos los productos medio cocer y eso también hace que se haya una proliferación de bacterias. Conservación caliente a temperatura inadecuada, entonces yo debía mantener el producto caliente y lo dejé fue a temperatura ambiente. Recuerden que ahí tenemos las bacterias mesófilas que son las que más se multiplican y ellas nos van a generar esa intoxicación. Ojo, higiene personal insuficiente. Entonces, ojo, mi higiene, recuerden, mi ropa, mi delantal, mi bata, mi overol debe ser blanco. ¿Para qué? Para que se pueda observar la higiene. Mis manos limpias, mis uñas cortas, que no tengan mugre dentro de las uñas, que cuando me las lavo me las cepillo. Recuerden en el video de higienización que les compartí, que les hablaban de la higiene conductual. ¿Cuál es la higiene conductual? Mi conducta, mi comportamiento, que yo me lavo las manos cuando voy al cuando salgo al sanitario, que me lavo las manos antes de procesar los alimentos, que lavo las tablas cuando pico un alimento y voy a cambiar a otro alimento. No es que simplemente le pasemos un trapito, porque ese trapito ha recogido bacterias de muchas partes, entonces es lavar bien la tabla cada vez que voy a picar un alimento diferente. Entonces, esa higiene conductual de la que nos hablaban en ese video es la que debemos tener en cuenta acá. Contaminación cruzada, ya les decía, por ejemplo, no, pico un alimento, pico pollo y luego simplemente con un trapito limpio la tabla y encima voy a picar verdura. Entonces, ¿qué pasa? Las bacterias que estaban en el pollo se me pasaron para la verdura y entonces estamos generando una contaminación cruzada. Ingredientes de origen dudoso. ¿Qué es un ingrediente de origen dudoso? Es un ingrediente que debía estar, por ejemplo, refrigerado y que llegó en condiciones que no eran refrigeradas. Entonces, ¿de dónde viene ese ingrediente? ¿Por qué no está refrigerado si eso era lo que se debía hacer? Entonces, ingredientes de origen dudoso es un enemigo para un alimento sano. Y el contacto de alimentos con animales o sus excrementos. Entonces, ojo, en especial, pero a ver, ¿cómo vamos a dejar un alimento en contacto con un animal o su excremento? Sí, señoras, cuando dejamos comida por ahí, sobre todo en la noche, que vienen los roedores y las cucarachas, y ellos recuerden que ya lo vimos, ellos nos contaminan los alimentos con sus patas que traen microorganismos o con su orina o con su materia fecal. Entonces, esos son los animales que tienen contacto con los alimentos. Entonces, lo correcto que es, dejemos las cosas bien tapadas. Si tenemos vegetales, no los dejemos por ahí. Ustedes ya vieron el video de roedores, donde el ratón se coge y salta y se coge un huevo o se va por la varilla y recoge un salchichón. Entonces, ojo con eso. Los alimentos se deben dejar tapados. Veamos ahora algunos microorganismos que nos pueden traer serios problemas para nuestra salud. Una de esas bacterias es la salmonela. Mírenla, la tenemos acá. Esta salmonela nos produce náuseas, vómito, cólicos abdominales, diarrea, fiebre y dolor de cabeza. Esto ocurre cuando más o menos entre 12 y 36 horas después de que consumí el producto contaminado. Entonces, ojo con eso. Esta es una bacteria que
generalmente produce, la persona que consume esa salmonela generalmente queda con problemas digestivos de por vida. Tiene una tasa de mortalidad alta. Hay varias personas que han muerto por consumo de salmonela porque hay un descuido. ¿En dónde encontramos la salmonela? En carnes crudas, en pollo, en huevos. Señoras, por favor, más que todas las señoras, más que los señores, pero por favor, no utilicemos huevos vencidos, no vencidos de fecha, sino que la cascarita trae una grieta. ¿Por qué? Porque la cáscara del huevo, el huevo generalmente no se lava. ¿Por qué no se lava? Porque su material del que está hecho es de calcio y si ustedes mojan la cáscara de los huevos, se empieza a descomponer el huevo. Entonces, ¿qué es lo que se hace en la finca? Simplemente se recoge el huevo. Si está muy sucio, se limpia. ¿Listo? Y así no lo venden. Si el huevo estaba en una granja en condiciones muy deficientes de aseo, en ese excremento de la gallina puede venir la salmonela. Resulta que en los huevos vencidos, por esa grietica tan pequeñita, ahí está la bacteria y tan pronto, y por esa grietica pequeñita, ella se va para adentro del huevo. Y cuando nosotros cocinemos el huevo, como ella resiste temperaturas, entonces cuando ella cocinemos el huevo sigue con la salmonela. Entonces, por favor, señoras y señores, no consumamos huevos vencidos con grietas, por favor. A veces nos los venden más baratos, sí, pero el riesgo de que nos encontremos una salmonela es muy alto. ¿En dónde más está la salmonela? En la leche, en derivados lácteos, en pescados, en salsas, en aliños para ensaladas, en mezcla para pasteles, en postres a base de crema, la gelatina en polvo, la manteca de maní, el cacao y el chocolate. Como ves, son muchos alimentos. No, no vamos a volver a consumir ninguno de esos alimentos porque puede tener salmonela. No, esperen tantico. O sea, vámonos con calma. ¿Qué es lo que pasa? Puede estar en estos alimentos. No quiero decir que todos estos alimentos lo tengan por obligación, no. Para que la salmonela crezca, tiene que haber unas condiciones de higiene muy, muy malas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Fijarnos dónde compramos estos productos, que donde los compremos sean condiciones higiénicas para el producto. Entonces, fíjense en eso. No es que no me vuelvan a comer este producto, no. Todos los alimentos traen microorganismos, pero depende del manejo que nosotros le demos, es lo que nos puede tener consecuencia. Entonces, fíjense dónde compran esos productos. Y si el producto es refrigerado, manténganlo refrigerado. Y si el producto eh, no necesita refrigeración, pues entonces eh, lávelo y desinfecte. Entonces, ¿qué medidas de control podemos tener? Calentar el alimento hasta alcanzar una temperatura suficiente para eliminar la bacteria, conservar el alimento a temperaturas de refrigeración, o sea, menor de 5 grados, prevenir la contaminación cruzada después del tratamiento térmico, es decir, acuérdense, no vamos a mezclar alimentos crudos con alimentos cocidos porque las bacterias pasan de un lado al otro. Acuérdense cuando vimos microorganismos, que yo les decía, si nosotros les damos humedad, si ellas tienen el tiempo, si les damos temperatura a la que ellas quieren, pues ellas se van desamañando con nosotros. Y todo eso va a terminar en una enfermedad transmitida por alimentos. Otra bacteria, esta sí que es común, se llama Escherichia coli. ¿Qué síntomas presentamos cuando nos intoxicamos con la Escherichia coli? Cólico severo, diarrea, inicialmente líquida, luego es sangrienta, vómito. La enfermedad puede llevar a una pérdida permanente de la función renal y el periodo de incubación es de 3 a 9 días. 3 días después de haber consumido el alimento nos pueden empezar a aparecer esta E. coli. ¿Qué alimentos pueden contener E. coli? Carne bovina cruda o molida, leche cruda, lechuga, jugo de manzana, todo alimento que se haya contaminado con materia fecal. ¿Qué sucede? Que algunos abonos los hacen con materia fecal, con polinasa, ¿cierto? Y entonces, o caprinasa,
y se las echan a las plantas y entonces los vegetales que salen pues ya tienen contacto con materia fecal. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros en la casa? Laven y desinfecten los vegetales. Como ya les dije, primero los lavan, luego los desinfectan. Por cada litro de agua, 30 mililitros de vinagre blanco. Si no puedo medir 30 mililitros, entonces 5 cucharadas soperas de vinagre blanco. Dejamos que queden ahí bien sumergidos los vegetales, contamos 15 minutos y luego los enjuagamos. ¿Listo? Entonces, por favor, desinfectemos bien los alimentos. Entonces, ojo, esa E. coli se presenta mucho cuando las personas que manipulan alimentos, además, no se lavan las manos cuando salen del sanitario. Ahí traemos este microorganismo. Además, cuando los vegetales son cultivados con, abonados con alguno de estos elementos que les dije, polinasa, caprinasa, entonces eso ahí nos puede traer un poco de contaminación. Entonces, ojo con eso. Mire, alguna vez en Bucaramanga, hace muchos, muchos años estuvieron los cholados y los cholados empezaron a pegar en Bucaramanga y les empezó a ir muy bien. De repente, alguien sacó en la prensa que decía, encontraron materia fecal en los cholados. Obvio, todo el mundo se imaginó eso, materia fecal dentro de los cholados. ¿Qué fue lo que realmente sucedió? Que las personas que estaban manipulando en esa época los cholados, pues no se estaban lavando las manos después de ir al sanitario y lo que se hizo fue un análisis del cholado y encontraron E. coli que indica materia fecal. Entonces, ¿cuál era la corrección? Simplemente lavarse y desinfectarse las manos, pero ese producto desapareció del mercado por muchos años a raíz de ese comentario. Entonces, fíjense todo lo que puede ocasionar. Entonces, ¿cuál es el correcto? Lo correcto, lavarnos y desinfectarnos las manos antes de manipular el producto. Hoy en día ese chola otra vez está en el mercado, pero manejado como debe ser, con buenas condiciones higiénicas. No es que no me vayan a volver a comer cholado, no. Fue un caso aislado, uno solito, aislado que sucedió hace muchos años, les estoy hablando más o menos de 20 años. Entonces, ojo con eso, lavarse muy bien las manos y desinfectar los vegetales. Clostridium botulinum, por favor, esta es una bacteria que ocasiona muerte, tiene una alta tasa de mortalidad. ¿Cuáles son los síntomas? Fatiga extrema, vértigo, visión doble, dificultad para hablar y comer, y la muerte ocurre por insuficiencia respiratoria, porque hay obstrucción de la entrada de aire acá en la tráquea. Entonces, ojo, esta bacteria es muy delicada. ¿En qué alimentos la podemos encontrar? Sobre todo en los enlatados. Por favor, si ustedes ven un enlatado que esté abombado, no lo destapen. Así diga que la fecha de vencimiento es dentro de 6 meses, no lo destapen. ¿Qué quiere decir? Que pudo haber quedado mal sellado o en el transporte sufrió algún golpe y por algún porito entró la bacteria y esta bacteria empieza a producir gas y por eso el enlatado se sopla. Entonces, si ustedes ven una lata que esté un poquito abombada, ni siquiera la destapen, o sea, no la destapen para botar el producto, porque al botar el producto la bacteria se nos puede quedar en la cañería y podemos tener problemas. Entonces, si ven un enlatado abombado, bótenlo. Y si tienen la oportunidad, entiérrenlo, ¿sí? Para que nadie más lo vuelva a consumir. Y no es que vengan y se lo den al gato o al perro, porque si no, los que se van a morir son ellos. Entonces, por favor, esta es una bacteria con la que hay que tener mucho cuidado. ¿Qué debemos hacer? Por favor, simplemente tengan ese cuidado. Esta bacteria, vuelvo y les digo, para que aparezca esta bacteria tiene que estar el alimento en unas condiciones de higiene terribles para que ella aparezca. Desde que el alimento se manipule bien, no va a aparecer esta bacteria. Afortunadamente, los alimentos cuando se contaminan con todos estos microorganismos tienen mal sabor. Entonces, si algo le sabe como mal, no se lo coma. Si le produce duda, no se lo coma y así nos evitamos una intoxicación. No es que de ahora en adelante, no, la profe del SENA dijo que en los enlatados yo no vuelvo a comerme un enlatado. No, es que tengamos cuidado con los enlatados que estén abombados. Simplemente es tener ese cuidado. ¿Listo?
Se debe evitar el mal manejo con tratamientos térmicos. eh, Debe haber buena higiene otra vez, no consumir conservas que estén en mal estado o vencidas, por favor fíjense en la fecha de vencimiento, pero tengan en cuenta lo que les acabo de decir. A veces el producto en el transporte se avería y así diga que se vence dentro de 6 meses o ya puede estar contaminado. Entonces, una de las medidas es, miren que no esté abombado y listo. O que ustedes tocan la tapa encima y ya parece que se va a estallar, no lo destapen y no lo consuman, ¿listo? Otra es la bacteria Listeria monocitógenes. La bacteria Listeria monocitógenes es una bacteria que no tiene tasa alta de mortalidad, pero sí nos puede hacer pasar un mal rato. Algunas personas presentan síntomas como gripa, fiebre, problemas gastrointestinales. ¿Qué alimentos están asociados? La leche cruda o mal pasteurizada, los quesos crudos, los helados, las verduras crudas, las salchichas, el pollo crudo. Por favor, fíjense dónde compran el pollo, en qué calidad viene el pollo. Si el pollo les huele raro, si les sabe raro, no lo compren. ¿Sí? Lo mismo pasa con los pescados, el pescado crudo y ahumado. El pescado crudo, señora, hay maneras de identificar el pescado que esté fresco. Una, miremosle las agallas. Si las agallas están rojas, el pescado es fresco. Pero ese no siempre es un buen signo porque a veces, desafortunadamente, hay personas que le echan sangre allí a las agallas y pareciera que estuviera fresco. Pero cuando ustedes le miran al pescado, los ojos, si los ojos están hundidos es porque el pescado no está fresco. La otra manera, pasan las manos por las escamas. Si las escamas se sueltan facilito, el pescado está viejo. Otra manera, si el pescado no tiene escamas porque ya lo traen escamado, no hay problema. Ustedes le colocan así el dedito en la piel. Si se queda, cuando ustedes colocan el dedo, si se queda un hueco, ¿qué quiere decir? Que el pescado no es fresco. Entonces, normalmente el pescado fresco, usted le coloca el dedo así en la piel y la piel vuelve otra vez a su posición. Entonces, esas son maneras de conocer el pescado fresco. Entonces, ojo con eso. No, nuevamente, no es que no vuelvan a comer en su vida pollo, ni carnes, ni pescado, porque sí puede tener listeria monocitógena. No, para que estos microorganismos, vuelvo y le repito, se presenten, tiene que haber una higiene pésima. Entonces, ¿qué debo mirar? ¿Dónde compro las cosas? ¿Cuál es la higiene donde compro las cosas? Y mantener yo las cosas de manera higiénica en mi casa. ¿De qué medidas de control tenemos? Entonces, cocción adecuada, ¿cierto? No dejar los alimentos crudos, buenas prácticas de higiene durante el procesamiento de alimentos y, nuevamente, evitar la contaminación cruzada. Los Bacillus cereus, esa es otra bacteria, mírenla acá. El Bacillus cereus también nos presenta diarrea, cólicos, náuseas, 8 a 16 horas después de que consumimos un alimento. En algunos casos se produce dolores muy fuertes. ¿Qué alimentos en puede estar el Bacillus cereus? En el arroz, productos que tengan almidón, la papa, las pastas, el queso, las mezclas de salsas, las cazuelas, las ensaladas. ¿Qué debemos hacer? Entonces, ya lo saben, alimentos que se requieran refrigerados, mantenerlos refrigerados. Alimentos que se requieran congelados, mantenerlos congelados. De lavar y desinfectar los alimentos antes de procesarlos y consumirlos. Entonces, ¿qué cosas debemos tener súper cuidado para la correcta manipulación de alimentos? El correcto lavado de las manos y utensilios. Pues ya sabemos, lavamos y desinfectamos. Por favor, no trabajen con utensilios oxidados. El riesgo de contaminación por este óxido es muy alto. Lavar y desinfectar los alimentos que se van a utilizar. Ya lo saben y ya les dije cómo lo pueden desinfectar facilito.
Lavar y desinfectar las manos de nosotros antes de pelar o cortar alimentos. No es que cambiamos y entonces venga un trapito acá y me seco las manos y no me las lavé ni las desinfecté. O porque ese trapito, imagínense, todo el tiempo que lleva ahí, yo cada rato lo cojo y me estoy limpiando las manos ahí, pues ahí tengo un buen cultivo de bacterias. Trabajar en superficies limpias y desinfectadas. Recuerden que lavamos y desinfectamos muy bien antes de empezar a hacer los procesos, antes de empezar a preparar los alimentos. Al mezclar las manos, por favor, no, al mezclar las manos, no, perdón, al mezclar los alimentos, no lo hagan con las manos, háganlo con pinzas, háganlo con espátulas. En la preparación final de los alimentos, utilizar la temperatura y el tiempo adecuado. Si hay que dejarlo hervir tantos minutos, son esos minutos. ¿Listo? Entonces, tiempo y temperatura adecuados. Conservar los alimentos que se requieran en refrigeración. Ojo, aquí hay algo súper importante. Mantener la cadena de frío. ¿Qué es mantener la cadena de frío? El producto que es refrigerado se debe mantener refrigerado todo el tiempo hasta que ya lo vayamos a consumir o a preparar el alimento. Y el alimento que se debe mantener congelado, también lo debemos mantener congelado. ¿Qué nos sucede a veces? Una costumbre que tenemos nosotras las amas de casa. Entonces, nos vamos a hacer mercado para la semana. Y resulta que lo primero que compramos es la carne, el pollo, el queso, que son productos que se deben mantener refrigerados. Y nos vamos con nuestro mercado por toda la plaza o por todo el supermercado. Por allá a la hora hemos terminado de hacer mercado. O sea, ya llevo el alimento una hora sin frío y debía estar refrigerado o congelado. Pues ya llevo el producto una hora sin frío. Ese es un problema. Pero resulta que terminamos de hacer mercado y nos vamos para la casa. Pero primero tengo que pasar por donde mi mamá, porque voy a saludar a mi mamá. O me voy para donde la comadre. Me crucé con la comadre y entonces tenemos que ponernos a pues, adelantar cuaderno porque hace rato que no nos vemos. Y seguimos con el mercado ahí y el pollo con sin refrigeración o sin congelación, lo mismo la carne y lo mismo el queso. Entonces, y por ahí que llevamos yogur también para completar. Por allá me demoré otra hora con la vecina, o con la mamá o con la comadre. Luego llegué a la casa y me puse a organizar el mercado y lo último que guardo es el pollo o la carne o el yogur o los quesos. Pues cuando ustedes ya meten esos productos a refrigeración, ellos ya han estado todo ese tiempo sin frío, rompieron la cadena de frío y obvio cuando los metan a la nevera, ya ellos van contaminados, ya ellos empezaron a descomponerse. Cuando los meto a la nevera, ¿qué pasa? Que freno ese proceso de descomposición, pero como ya venía descomponiéndose, el producto no está bueno. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Si vamos a hacer mercado, por favor, lo último que yo compro es la carne, el pollo, la leche, los quesos, el yogur. Eso es lo último que compro. Lo último que compro es lo que debo mantener refrigerado. Y por favor, váyanse juiciosos para la casita y metan el producto a la nevera. Luego, si quieren, se devuelven, visitan a la mamá, la comadre, la vecina, adelantan cuaderno y lo que quieran, pero los productos refrigerados deben mantenerse refrigerados, los congelados deben mantenerse congelados. Si ustedes compran estos productos porque ustedes tienen un restaurante o porque su empresa transforma estos productos, fíjense cómo le están llegando los productos. El pollo debe venir o refrigerado o congelado, la carne debe venir refrigerada o congelada, la leche debe venir refrigerada o congelada. Mantenerle la cadena de frío, por favor. Esto es muy importante y es algo muy sencillo que ustedes pueden hacer para mantener la calidad y la inocuidad del alimento. Evitar recalentamientos, por favor. Ustedes dejan la comida por allá afuera y luego hay que recalentarla. Entonces deben evitar recalentamientos. Y, ojo, los productos que se fritan no se deben volver a fritar, o sea, no se deben refritar. O sea, si los necesita calentar, busque otra manera que no sea volverlos a fritar. Caliéntelos en el horno, póngalo en una olla con una tapa a fuego bien bajito para que se le caliente. Entonces, esa es una manera. Pero no me vuelvan a fritar lo que ya está frito.
Evitar los alimentos en los rangos de temperatura que faciliten la contaminación, es decir, que estén a temperatura que no sea ni de refrigeración ni de contaminación ni de congelación, o sea, temperatura ambiente. Ojo, servir alimentos con utensilios limpios, por favor, no manejen utensilios sucios, el riesgo de contaminación es muy alto. Las personas que de pronto trabajan en la mesa, mantener los meseros o los del bar, mantener todo, absolutamente todo, en unas condiciones súper higiénicas. Utilizar concentraciones adecuadas de detergentes y desinfectantes. Recuerden que cuando miramos higiene y desinfección decíamos, respetemos las normas que nos está diciendo el fabricante. Si nos dice es una tapita, no es media, porque media ya no me va a hacer efecto. Lo mismo nos pasa con el desinfectante. Sí, pero es que es muy caro y toca ahorrar. Sí, pero es que ese ahorro, entonces lo que pasa es que no va a hacer el efecto que necesito y se me va a generar una contaminación. No, es que le voy a echar más. No pierda la platica. Eche lo que le está diciendo el fabricante. ¿Qué cuidados debemos tener en la recepción de las materias primas? Entonces, la entrega debe realizarse en horas, o sea, ustedes van a recibir los alimentos, esas materias primas, en horas de menor movimiento. ¿Para qué? Para que puedan revisar, para que puedan mirar que el producto viene en buena calidad, que si es refrigerado venga refrigerado, que si es congelado venga congelado, y a su vez ustedes den un almacenamiento adecuado a estos productos. Entonces, por favor, señor proveedor, tráigame los productos a tal hora y a esa hora le recibo con mucho gusto, porque esa es la hora que ustedes saben que tienen menos movimiento en su negocio y pueden recibir las cosas. Verifiquen el color, el olor, el sabor, el aroma, la textura del alimento. Usted ya sabe que si, a qué huele cada producto, cada alimento tiene un olor característico, un sabor característico. Si ve que tiene un color muy pálido, que no corresponde, o si huele mal o raro, o si sabe raro, por favor no lo consuma. Verifique la temperatura de recibo del alimento, ya lo hablamos. Almacenar de inmediato los alimentos, en especial los refrigerados o congelados. Recuerden, mantener la cadena de frío, no romper la cadena de frío. Mantener la cadena de frío para los alimentos que lo requieran. No es que me voy a hacer mercado y con el mercado me voy por allá a hacer visitas y por allá a la hora llego a la casa. No. Los alimentos crudos deben ser colocados en la parte baja de la nevera y los alimentos cocidos en la parte más alta de dentro del refrigerador, de dentro de la nevera en la parte de refrigeración. Entonces, para que haya una separación y no haya contaminación cruzada y todo debidamente tapado. Todo debe estar tapado. No guarden comida caliente en la nevera. ¿Por qué? Porque la comida les va a cambiar de sabor y además la nevera me genera frío y si yo meto calor, entonces lo que hago es forzar el equipo y voy a dañar la nevera. Y luego digo, ¿qué nevera tan re mala la que yo me compré? Resulta que no es que la nevera sea mala. La mala soy yo que me puse a meter cosas calientes a la nevera y resulta que eso hace que el equipo se dañe porque la nevera genera frío y yo le estoy metiendo calor. Miremos qué cosas debemos tener en cuenta a la hora de almacenar los alimentos. Primero, el almacenamiento de los alimentos depende del producto que se va a guardar. Si necesita refrigeración, si necesita congelación, si debe estar en un lugar seco, los vegetales deben estar en un lugar fresco, ¿sí? Eso lo debo tener en cuenta. El lugar para el almacenamiento de productos que no requiera refrigeración o congelación, entonces debe estar en un lugar fresco, seco, ventilado, limpio, separado de las paredes, el techo y el suelo por lo menos 15 centímetros. ¿Para qué? Para que por cada lado corra aire, por arriba corra aire y por la parte de abajo corra aire y el producto se mantenga ventilado. Si ustedes manejan cuartos fríos, deben seguir esta misma indicación. Debe estar separado las paredes del cuarto frío por los lados,
debe estar separado en el techo, debe estar separado el piso, o sea, debe estar colocado el producto sobre una espiva y sobre una canasta, y entre cada bloque de alimentos debe haber una separación. ¿Para qué? Para que el aire frío circule por todos los lados y el alimento se mantenga en buen estado. Se deben utilizar estantes o tarimas para las materias primas. Miren, acá tenemos, por ejemplo, un estante en el techo, no hay nada, en los lados también hay separación y por debajo también. ¿Para qué? Para que haya buena circulación de aire. El almacenamiento se debe hacer teniendo en cuenta las PEPs. ¿Qué son PEPs? Primeras entradas, primeras salidas. Y ya les voy a hablar de eso. Si ustedes hacen todo esto, vamos a evitar la presencia de insectos y roedores y vamos a mantener el producto en buenas condiciones. Miremos entonces qué debemos hacer para rotar esos productos. Lo primero que le decía es primeras entradas, primeras salidas. ¿Qué quiere decir? Lo que primero compré o lo que primero se vence, lo coloco en la parte de adelante para que yo pueda gastarlo más rápido, y lo más viejito o que compré después lo pongo en la parte de atrás. No es que lleguen y como traje el producto nuevo, pues corro el viejo para atrás y pongo el nuevo adelante. No, porque el nuevo tiene más tiempo para vencerse. Entonces, ¿qué debo hacer? Primero coloco el más viejo y luego más nuevo. Lo mismo cuando ustedes van a los supermercados. ¿Qué es lo primero que coge el consumidor? Los productos que están adelante. Entonces, por eso es que se ponen adelante para que salgan más rápido, y los más viejitos se colocan atrás, o sea, los que llegaron después. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes van al supermercado, cojan los productos de atrás, que son los más frescos. Registrar en cada alimento cuándo lo recibí o cuándo fue que lo preparé. ¿Para qué? Para estar pendiente de sacarlo primero. Entonces, hoy preparé una salsa y el jueves, y hoy preparé una salsa y en 5 días preparé otra, pero todavía no he gastado esta. Entonces, ¿qué hago? Si yo miro la fecha, entonces coloco adelante el que hice primero y coloco atrás el de después para poder gastarlo en ese orden. Y si yo no soy la única que está manejando estos productos, con mayor razón, porque ya las otras personas saben que cogen lo de adelante. Retirar los productos, ojo, que tengan fecha vencida o que estén en mal estado. Si ustedes ven que los productos están en mal estado, retírenlos. Que están vencidos, que la fecha está vencida, retírenlos para que eviten cualquier problema de una enfermedad transmitida por alimentos. Y lo otro es mantener una higiene alimentaria. ¿Y qué es una higiene alimentaria? Pues el conjunto de medidas que se hacen para prevenir la aparición de peligros, reducirlos a niveles aceptables o eliminarlos y evitar daños al consumidor de alimentos. Entonces, si hacemos todo esto que les he comentado, vamos a evitar las enfermedades transmitidas por alimentos. Bueno, ahora miremos cuál es la actividad que vamos a realizar. Entonces, yo les voy a colocar un video de apoyo que se llama Arriesgando Demasiado. Ustedes van a observar ese video y me van a contar, me van a escribir en el WhatsApp del grupo todo lo que ustedes vean que no se debe hacer. Ojo, que no se debe hacer. Entonces, ustedes miran el video y van tomando nota. Uy, ahí cogieron la bolsa de la basura y no se lavaron las manos. ¡Tran! Apunta. ¿Sí? ¿Listo? El señor que estaba manipulando esto no se lavó las manos y pasó a la otra área de producción. Entonces, miren muy bien. Miren y tomen nota de todos los errores que ustedes vean que están cometiendo la gente que maneja alimentos. Todos hagan un listadito. Y ese listado me lo van a colocar en el WhatsApp del grupo, o lo escriben en un cuaderno y le toman la foto y me suben la foto al WhatsApp del grupo, o por un mensaje de voz. Entonces les recuerdo, observan el video Arriesgando Demasiado, que yo se los coloco con esta videoclase, y me van a apuntar todos los errores que ustedes vean que se cometen en ese video, en esas situaciones que se presentan ahí. Y revísenlo bien, pónganle atención, vean las consecuencias que puede tener un descuido mío como manipulador de alimentos. Entonces, espero que revisen bien ese video. Recuerden que la buena manipulación de los alimentos contribuye a la salud de nuestros consumidores. Entonces, está en nuestras manos hacer las cosas bien.
quedo atenta a que me envíen sus actividades y cualquier duda, ustedes ya saben, me la colocan en el WhatsApp del grupo y yo la respondo. Nos vemos en nuestra próxima clase.